Quiero ofrecer disculpas por la interrupción. Tuvimos una falla técnica, pero vamos a continuar porque absolutamente nada nos puede impedir poder recibir la palabra. Nada nos puede impedir aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, ha dispuesto para bendecirnos. Así que en este momento vamos a prepararnos, como le decía, para recibir ese tiempo, esa palabra, ese consejo divino, lo que está establecido en la palabra para nosotros. Y vamos a tomarnos ese tiempo para enviar el link de la página a los amigos, aquellos familiares, vecinos, aquellas personas que probablemente viven un poco distante del lugar de su casa, pero que usted quiere bendecirlos, que usted los ama y quiere bendecirlos con la palabra. Así que mientras escuchamos una adoración, vamos a disponernos para recibir la palabra de vida, para recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, mientras escuchamos esta adoración, usted va a enviar el link de la página, la va a compartir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer.
Gloria al Señor por este tiempo que nos va a regalar, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene cosas preparadas para nosotros, siempre y cuando nosotros las anhelemos, porque nunca Dios nos va a dar algo que nosotros no queramos. Si nosotros anhelamos lo que Dios tiene para nosotros, Dios siempre nos va a entregar esas bendiciones que Él ha dispuesto desde allí, desde el tiempo que Él entregó su vida en esa cruz. Esas cosas ya están disponibles para nosotros. Y yo sé que usted tiene ese anhelo, tiene ese deseo, que Dios lo bendiga, que Dios derrame de su gloria sobre usted y que Dios nos dé una palabra de poder y de gracia para esta noche. Vamos a ir a las Escrituras, allí en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Si usted encontró allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, a partir del verso 1 en adelante, allí aparece un subtítulo que dice: Jesús sana a un paralítico. Y hoy quiero hablar acerca de la fe en acción. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. La escritura dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero pedirte que allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a tener un tiempo para hablar con el Señor. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Vamos a orar para que nuestro corazón esté completamente preparado, dispuesto para lo que Dios tiene para este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te doy gracias por esta noche, por cada hombre, por cada mujer que se encuentra en este momento con la disposición, con el anhelo, Señor, de tu palabra. Con ese anhelo, Señor, porque tú hables directamente a su corazón. Doy gracias por cada persona que se encuentra allí en su casa, Señor, porque sé que tú lo vas a saciar con tu palabra, Señor. Te pido que en esta noche nos hables, Señor,
Que la palabra de poder, que la palabra de vida corra, Señor, y sea glorificada en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú sabes cuánto te anhelamos, Señor. Tú sabes cuánto anhelamos lo que tú tienes para esta noche, Señor. Cuánto anhelamos, Señor Padre, que toques nuestro corazón con tu palabra, Señor, y la transformes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, aquello que fue preparado, aquello que fue dispuesto para esta hora, haznoslo saber. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le decía hace un momento que quería compartir acerca de la fe en acción o de aprender a actuar en fe. La palabra del Señor nos narra un suceso tremendo, pero antes de hablar acerca de Marcos capítulo 2, quiero decirle que siempre que el Señor hacía un milagro, que siempre que el Señor operaba un milagro, por lo general, el Señor le decía a la gente que hiciera algo. Muchas veces estamos esperando que Dios haga todo. Muchas veces estamos esperando que Dios haga los milagros. Yo sé que Jesucristo es hacedor de milagros. Pero en muchas ocasiones estamos esperando que sea Dios el que haga todo. Pero si usted mira las Escrituras, usted encontrará que en muchas ocasiones los hombres hicieron algo para que el milagro sucediera. Los hombres activaron su fe para que la obra de Dios fuera hecha. Cuando se une la palabra, que es poderosa, el poder de Dios y la fe, suceden cosas impresionantes en nuestra vida. Los mayores milagros se han visto cuando los hombres ponen en obra la fe. Cuando los hombres activan la fe, ahí es donde Dios hace los más grandes milagros. En muchas ocasiones he podido contemplar milagros mientras le pido a la gente que accione su fe, que ponga en acción su fe. He visto milagros maravillosos. Y eso es de lo que te quiero hablar en esta noche. Pero no solamente es lo que te quiero hablar, sino lo que quiero que tú hagas cuando vayamos a orar por milagros. Yo quiero que tú pongas en acción tu fe para que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Bien, en Marcos capítulo 2 habla acerca de un paralítico. Y es curioso porque no solamente está en Marcos, también está en Mateo y también está en Lucas. Lo que quiere decir es que este hecho fue muy importante para Dios y Él quería que nosotros lo supiéramos. Si algo se repite más de una vez, quiere decir que lo que Dios está hablando es bien serio y lo que Dios nos va a hablar es realmente importante. Por eso se repite este hecho por lo menos 3 veces. Recuerde esto, cuando algo se repite más de una vez en la Escritura, es Dios mismo diciéndonos: preste atención, preste cuidado, porque lo que voy a decirles es importante, lo que está diciendo el Señor. Entonces, este hecho que está allí en Marcos, en Mateo y en Lucas, nos dejan una lección para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe obtenga prodigios, milagros y señales. Así que miramos allí, dice la Escritura, que Jesús llegó a Capernaum. Capernaum era el lugar donde más milagros se obraron. Era el lugar donde prácticamente era como el epicentro del ministerio del Señor Jesús. Y Jesús llegó a Capernaum después de algunos días y dice la palabra que se oyó que estaba en casa. ¿Cómo así? Jesús vivía allí en Capernaum. Y dice la Escritura que inmediatamente se sabe la noticia, comienzan a correr la gente a la casa del Señor Jesús, comienzan a correr para oír la palabra, para que el Señor les predicara la palabra. Tenían tanta expectativa que no dejaron ni que llegara el Señor Jesús. Apenas el Señor llega a la casa, la gente se aglomera en ese lugar.
por multitudes llegaron a la casa donde vivía el Señor Jesús para que el Señor les predicara la palabra. ¿Por qué? Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, cuando usted presta atención a la palabra del Señor, cuando usted está atento a la palabra del Señor, hay algo que sucede y es que su fe crece y su fe se activa, porque la fe se activa por la palabra de Dios. Entonces, dice las Escrituras que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún a la puerta. La multitud llegó, llenó la casa y no cabía ni siquiera en la puerta, y la gente quería oír al Señor la palabra que él tenía. Verso 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, y dice la Escritura que era ese paralítico cargado por 4 hombres. Y cuando llegaron a la entrada de la casa, se encontraron con algo, y era que estaba tan lleno el lugar que no podían entrar. Probablemente, yo me puedo imaginar, porque la Biblia es real, probablemente antes de salir de la casa, ellos tenían en mente, y también lo habían hablado seguramente: vamos a ir y vamos a quedar en las primeras sillas, en la primera fila, de forma que el Señor nos vea, y cuando el Señor nos vea, Él obre un milagro en él. Estoy convencido que este hombre, que dice la Biblia que era paralítico, este hombre tenía un anhelo de caminar, porque es seguro que por muchos años él no había caminado. Seguramente tenía una familia y toda la familia le animaba. Le habían contado que Jesús hacía milagros. A la casa de este paralítico llegó la noticia que Jesús sanaba ciegos, que Jesús sanaba mudos, le daba el habla al mudo, que Jesús sanaba sordos, que ellos podían volver a oír. Seguramente les llegó la noticia a casa del paralítico que los leprosos eran limpiados. Muy seguramente llegó la noticia que aún este hombre llamado Bartimeo, quien era ciego, había sido sanado por el Señor. Y la fama del Señor, si usted recuerda, ahí en Lucas capítulo 4, dice que la fama del Señor se difundió por toda aquella región y por las aldeas que estaban alrededor. Entonces, dice la Escritura que era tanta la fama de él que la gente corría a traer los enfermos. Entonces no es de sorprenderse que haya llegado allá este rumor. Hay un hombre que se llama Jesús, y Jesús sana a los paralíticos, porque nosotros lo vimos. Seguramente le contaron al paralítico del cual estamos hablando aquí en Lucas y en Marcos. Entonces, cuando él escucha esa noticia, él dice: si él lo ha hecho, si el Señor Jesús lo ha hecho con los ciegos, con los mudos, con los sordos, con los leprosos, y si ha sanado también otros paralíticos, yo sé que lo puede hacer conmigo, y yo sé que mañana, cuando yo llegue a ese lugar, Dios va a hacer algo por mí. Jesús me va a levantar, Jesús me va a sanar. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que no sé qué seguimiento le hicieron al Señor, no sé qué espionaje le hicieron al Señor Jesús, porque Jesús quería llegar como de incógnito, quería llegar oculto a Capernaum. Nadie sabía que él iba para Capernaum, nadie sabía que él se estaba dirigiendo a su casa. Probablemente él estaba en otro lugar, pero nadie sabía que esto estaba pasando, que él iba para su casa. Entonces no sé de qué manera el paralítico se enteró, no sé cómo su familia se enteró, pero de alguna manera lograron saber que Jesús iba a llegar a ese lugar. Y esa expectativa tan tremenda que había en ellos, esa expectativa yo la llamo también fe.
En ellos había una fe y una fe viva que Jesucristo iba a hacer una obra poderosa en la vida del paralítico. Entonces yo me imagino que hicieron todos los preparativos, consiguieron la cama la cama donde lo podían llevar. Dice la escritura en el verso 4, perdón, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo. Pero antes de hablar acerca de esto, dice la escritura que ellos lo llevaron como en una cama, yo creo que una cama improvisada, algo que ellos hicieron para poderlo llevar. Y muy seguramente tuvieron que caminar largo tramo para llegar allá. No creo que vivían en la otra esquina, sino tuvieron que caminar largo tramo para poder llegar donde estaba la casa del Señor Jesús. Llegaron allá y apenas llegaron a la casa, se dieron cuenta que la casa ya estaba atestada de gente. Se dieron cuenta que la casa estaba con una multitud la multitud no podía caber en la casa. Y había de pronto alrededor de la casa mucha gente también. Habían algunos enfermos queriendo entrar, pero no podían entrar. Y cuando llegaron ahí, dice la escritura, que cuando llegaron la multitud era tal que no pudieron hacer lo que ellos querían hacer. Y era poder estar adentro, poderse sentar en las primeras sillas, poder estar en la primera fila, de forma que el Señor Jesús pudiera tener un contacto visual con el paralítico y que probablemente Jesús, teniendo ese contacto visual, lo iba a llamar a ese paralítico e iba a orar por él. Pero cuando llegaron, se encontraron con el primer obstáculo y fue que la casa estaba llena de gente. Pues bien, yo quiero decirte que cuando nosotros queremos ver un milagro, a veces nos vamos a encontrar con obstáculos. A veces vamos a encontrar situaciones que nos van a querer detener en lo que queremos de Dios. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser simplemente que usted quiere algo, que usted anhela algo de Dios e inmediatamente el Dios se lo va a entregar. Ahora, todo está dispuesto para usted, pero usted va a encontrar situaciones, obstáculos que le van a impedir. Usted debe desmayar. Por nada usted debe darse por vencido. La escritura nos dice que ellos se encontraron con el primer obstáculo. Todo iba bien. Caminaron, llegaron hasta allá y todo parecía de mil maravillas y todo parecía muy bien. Muy seguramente hablaron por el camino, le daban ánimo al hombre mientras lo llevaban cargando y le decían: tranquilo, que hoy estamos seguros que hoy usted va a ser sano. Vamos a llegar allá y vamos a ser los primeros en llegar, y cuando lleguemos sabemos que Jesús lo va a llamar y Jesús va a orar por usted. Y muy seguramente le dieron ánimo por todo el camino, pero nunca se imaginaron que se iban a encontrar con la primera traba, con el primer obstáculo, y era que había una multitud. A veces las multitudes son un obstáculo para nuestra fe. No estoy diciendo que siempre, porque a veces las multitudes realzan su fe, levantan su fe cuando las multitudes están allí aclamando al Señor. Pero a veces las multitudes son un impedimento para que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Porque a veces estamos escuchando a todos los que están alrededor, que están diciendo que no se puede, que es imposible, que de esa enfermedad se murió no sé quién, que esa enfermedad se murió también una tía, la abuela, y comienzan a decir ese tipo de cosas, y a veces la voz de las multitudes nos impiden recibir lo que Dios tiene para nosotros. No siempre la voz de las multitudes, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Recordemos la palabra que estuvimos compartiendo el viernes pasado, donde el Señor nos hablaba que no es tiempo de dudar, ¿sí? Y muchas veces la voz de la multitud nos impide recibir lo que el Señor tiene para nosotros. En este tiempo la gente está hablando negativamente. En este tiempo la gente está hablando de enfermedad, está hablando de muerte, está hablando de dificultades, está hablando de pobreza, está hablando de escasez, está hablando de tantas cosas.
que usted dice, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Si todos están así, ¿qué espero yo? No siempre las multitudes van a levantar tu fe. Muchas veces las multitudes te van a detener en ese deseo de recibir el milagro que Dios tiene preparado para usted. Entonces, el primer obstáculo que encontraron fue una multitud. Y cuando llegaron ahí, ellos pudieron haber dicho, lástima, ¿por qué no llegamos más temprano? ¿Por qué no nos vinimos quizás 2 horas antes? Si hubiéramos venido 2 horas antes, hubiéramos quedado en la primera fila, o 3 horas antes hubiéramos llegado y hubiéramos quedado allá al frente donde el Señor Jesús, y sabemos que Él hubiera hecho un milagro. Pudieron haberle dicho al paralítico, lo miraron de pronto a los ojos y pudieron haberle dicho, bueno, de todas formas, lo intentamos llegar. Usted sabe todo lo que luchamos, usted sabe lo que costó improvisar esta cama, usted sabe también lo que costó poder llegar hasta acá. Además, usted, mijitico, no es nada liviano, y así en ese estado usted se vuelve más pesado. Lo intentamos, así que devolvámonos a la casa. De pronto mañana o pasado mañana o dentro de un mes podrá ser posible. Intentémoslo otro día. Pero no, mire que no, ellos no se dieron por vencidos. Nunca se dé por vencido cuando usted espera algo de Dios, cuando usted cree algo de Dios. Nunca se dé por vencido. La fe debe ser una fe aguerrida. La fe debe ser una fe activa. Ahora, ellos comenzaron a activar su fe desde el momento en que prepararon la cama del paralítico para poderlo llevar entre 4. Ellos activaron la fe al llevarlo entre los 4 durante todo ese trayecto hasta llegar a la casa del Señor Jesús. Allí estaba la fe activa. Pero cuando llegaron y se encontraron con el primer obstáculo, ellos pudieron haber dejado así, ellos pudieron haberse dado por vencidos y devolverse a su casa y llegar a la casa y decir, bueno, pues contarle a la familia, bueno, nosotros fuimos, la verdad fue un gran esfuerzo, no fue nada fácil llevarlo por todo el camino, pero cuando llegamos había una multitud, intentamos entrar. Y le dijimos a la gente que nos diera campo para poder entrar, y la gente no nos dejó entrar, así que lo intentamos. Pues yo lo siento mucho, pero no pudimos. Ellos pudieron haber hecho eso y pudieron haber llegado con esa clase de reporte a la casa de este paralítico, pero ellos no se dieron por vencidos. Verso 4, mire lo que dice el verso 4. Y como no podían entrar, podíamos dejarlo ahí, como no podían entrar, esto hubiera podido cambiar así, como no podían entrar, se devolvieron para la casa. Pero miren lo que dice, y como no podían entrar, acercándose a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron al paralítico en el lecho en que yacía el paralítico. Hay varias cosas allí. Y le hablaba acerca de la fe en acción. Quería compartir hoy acerca de la fe en acción. Muchos milagros suceden cuando comenzamos a activar nuestra fe. Ya habían activado su fe. Desde el primer momento en que salieron de la casa, su fe ya había sido activada. Cuando llegaron a la casa de Jesús, ellos pudieron haberse devuelto, pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Yo me imagino consiguieron una soga, amarraron bien al paralítico para que no se les fuera a caer. 2 se subieron al techo, 2 se quedaron abajo, y los 2 que se subieron al techo, como ya habían amarrado la camilla donde iba el paralítico, comenzaron a jalar la camilla hasta subirla al techo. Esto se llama fe en acción. No puedes darte por vencido al primer obstáculo que encuentras en tu camino. Ellos comenzaron a jalar la camilla en que llevaban al paralítico hasta subirla al techo. 2 abajo estaban activando su fe al empujar la camilla. 2 arriba jalando la camilla y la pusieron arriba. Ahora usted podría decir, los 4 hombres tenían una fe tremenda.
el que no tenía fe era el paralítico. Pero no es así, porque se necesita fe para que alguien lo amarre a usted a una camilla y le diga: tranquilo, todo va a salir muy bien, no le va a pasar nada, lo vamos a subir al techo. No, eso se necesita de fe. ¿Por qué? Porque el paralítico pudo haber pensado: ¿y qué tal que esta gente me deje descolgar? ¿Cuál de estos 4 de pronto tiene algo guardado contra mí en su corazón y me suelta? Y hasta ahí llegué. Se necesita de fe para eso. Y dice la escritura que ellos comenzaron a subirlo y lo subieron hasta el techo. Pero ahí no paró la fe de estos hombres. Dice la palabra que ellos comenzaron a descubrir el techo de la casa. Ahora, ¿usted haría eso con algún vecino? Subirse a la casa de algún vecino, y si la casa del vecino es de tejas, el techo es de tejas, usted comenzar a quitarle las tejas, muy seguramente usted se va a meter en un lío bien tremendo. Pero estos hombres estaban dispuestos a creerle al Señor. Ahora, las casas de aquel entonces no eran casas como las de ahora, que se corre una teja, bien sea de Ternit o de zinc, y ya. No, esas casas, los techos eran hechos con bareque y también con barro, con paja. Entonces, a medida que ellos iban descubriendo, haciendo un hueco en el techo, pues todo eso iba cayendo adentro de la casa. Pudieron haberse metido en un problema. Ellos, no sé si lo llegaron a pensar: vamos a abrir el techo de esta casa, ¿y qué tal que nos metamos en problemas? Pero ellos no estaban dispuestos a ponerle cuidado a sus pensamientos. Ellos no estaban dispuestos a detenerse. Cuando usted tiene fe, usted no puede detenerse. La única manera para detenerse es hasta que vea el milagro que Dios tiene para usted. Entonces, comenzaron a descubrir el techo, y me imagino personas que estaban adentro escuchando al Señor Jesús comenzaron a decir: oiga, ¿quién está ahí encima? ¿Quién está molestando en el techo? ¿Quién está fastidiando en el techo? Pero dice las escrituras que estos hombres continuaron. Estos hombres no se detuvieron hasta abrir un hueco en el techo. Y cuando abrieron el hueco en el techo, ahora seguía la siguiente hazaña. Y la hazaña era bajarlo y ponerlo frente a donde estaba el Señor Jesús. No sé cómo ellos calcularon exactamente dónde estaba el Señor Jesús. No sé cómo ellos pudieron calcular con mucha precisión dónde estaba el Señor Jesús, que ellos comenzaron a bajar el lecho o la camilla donde estaba el paralítico y lo pusieron justo donde estaba el Señor Jesús. Eso requiere de fe. Dios quiere que tú pongas tu fe en acción. La Biblia dice en Santiago: la fe sin obras está muerta. Usted puede decir que tiene una fe impresionante, pero si usted no pone en acción su fe, usted tiene una fe muerta. Si usted no pone en acción su fe, usted no va a ver los milagros, las señales y los prodigios que Dios tiene para su vida y que Dios tiene para su casa. Dios quiere que usted ponga en acción su fe. Estos hombres hicieron varias cosas que demostraron que tenían fe. Una, preparar una camilla. 2, cargar al paralítico entre 4. 3, no darse por vencidos ni echar para atrás después de que vieron la multitud. 4, subir al paralítico allí al techo. 6, descubrieron el techo donde estaba el Señor Jesús. Y dice la escritura que también bajaron al techo, bajaron al paralítico por el hueco donde estaba, allí justo donde estaba el Señor Jesús. Cuando ya bajaron al paralítico y lo pusieron frente al Señor Jesús,
Yo me puedo imaginar al Señor. Era su propia casa. Otro pudiera haberse enfadado, pudo haberse disgustado y pudo haber dicho: ustedes, ¿por qué me dañaron el techo de mi casa? Los voy a demandar porque ustedes afectaron mi casa. Y dice las Escrituras que no hicieron eso. El Señor Jesús no hizo eso, perdón. Sino que yo me puedo imaginar Jesús mirando hacia el techo y viendo cómo el techo estaba descubierto. Había un tremendo hoyo, un tremendo orificio en el techo. Y Jesús, con una cara de gozo, con una cara de felicidad, viendo lo que estos hombres habían hecho. No había disgusto en el Señor. No estaba enfadado el Señor. Estoy seguro que Jesús estaba feliz. Estaba gozoso de ver lo que ellos estaban haciendo. Y con una sonrisa en sus labios le daba a entender: todo está muy bien, tranquilos, todo está muy bien. Lo que ustedes están haciendo es excelente. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente así, gente de fe. Bajaron al paralítico, lo pusieron frente al Señor Jesús, y cuando ya estuvo frente al Señor Jesús, en el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe es algo que se ve, no solamente que se dice. Muchos dicen tener fe, tener mucha fe, pero sus obras dicen lo contrario. Muchos dicen creerle a Dios, muchos dicen tener mucha fe, pero lo que hacen es contrario a lo que dicen que tienen, esa fe que tienen. Muchas veces usted escuchará gente que dice que tiene mucha fe, pero usted no los ve hacer nada. Cuando usted hace algo, cuando usted actúa en la palabra, ahí es donde usted ve los milagros. Ahí es donde ve los más grandes milagros, los más tremendos milagros, cuando actuamos, cuando operamos en fe. Entonces la Escritura dice: al ver Jesús la fe de ellos. Era lo que le decía hace un momento: la fe es algo que se ve. Porque Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Tú que dices, dice en Santiago, tú que dices que tienes fe, muéstrame por tus obras tu fe. Quisiera que un momento fuéramos a Santiago. Santiago. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2. Menciona a dos personas que actuaron en fe, que demostraron que tenían fe por sus obras. Santiago capítulo 2, verso 21, desde el verso 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando el Señor le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, él creyó, dice la palabra en Hebreos, él creyó que si le llegaba la hora de la muerte de su hijo, Dios lo iba a levantar de los muertos. Él lo creyó. ¿Y cómo lo demostró? Al llevarlo allí en el monte y ofrecerlo en el altar delante de Dios. Así que la fe es acción. La fe no son solamente palabras. La fe no es solamente que usted diga: es que yo tengo mucha fe. La fe es acción. La fe es obrar. Cuando usted actúa, el poder de Dios se pone en acción para su vida. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre quiere operar milagros. Dios siempre quiere hacer grandes cosas. Pero
nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y la parte que lo que tenemos que hacer o lo que nos corresponde a nosotros hacer es actuar en esa palabra. Allí Abraham actúa en la palabra y Dios obra y provee holocausto o provee un carnero para el holocausto. También cita a otra mujer llamada Rahab, a quien la Biblia dice que tenía un oficio pues no muy bueno, que dice que era Rahab la ramera, y dice la palabra que ella obró también en fe cuando recibió a los espías en paz y cuando los envió por otro camino, y de esa manera esta mujer logró salvar la vida de su familia cuando vino Josué a destruir a Jericó. Por esta acción de fe, muchas cosas pueden pasar cuando tú y yo ponemos por obra nuestra fe. Volvemos otra vez al libro de Marcos y dice que cuando el Señor Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. En ese momento, pues los religiosos de aquel entonces comenzaron a pensar mal del Señor Jesús, y el Señor sabía que era lo que ellos estaban pensando, y les dice en el verso 8: ¿por qué ustedes cavilan de esa manera en su corazón? Y les hace una pregunta que no fue una pregunta sencilla. Le dice: dígame, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Y luego le dice: pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice la palabra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, camina, vete a tu casa, lleva tu cama y vete a tu casa. Ahora, el paralítico ya había recibido el perdón de pecados por la fe, pero pudo haber dicho: Señor, ¿cómo me dices que camine? ¿Cómo me dices que me vaya a mi casa, que tome mi lecho y me devuelva a la casa? Si acaso usted no está enterado que los dos que están arriba en el techo, los dos que están afuera y me ayudaron a subir en mi lecho, esos dos me traían cargado, me traían desde la casa. ¿Acaso usted no sabe, Señor, que yo he estado paralítico desde hace mucho tiempo, que no he podido caminar, y ahora tú me dices: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? La fe operó en los 4 que lo trajeron. La fe operó en aquellos que lo subieron por el techo, lo descolgaron por el techo, pero también la fe operó en la vida de este paralítico. Dice la escritura que este hombre no se puso a pensarlo, verso 12, entonces él se levantó enseguida. ¿Cuándo? Inmediatamente. Cuando nosotros actuamos prontamente en la palabra, los milagros se hacen realidad. Los milagros los podemos recibir cuando actuamos con prontitud en la palabra. Entonces el Señor le desata una palabra al paralítico y le dice: levántate, verso 11, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este paralítico, sin pensarlo un momentico, se levanta instantáneamente, dice la palabra del Señor, y tomó su lecho y salió en medio de todos los que estaban allí. La gente glorificaba a Dios. La gente decía: no hemos visto esto antes. Esto es algo impresionante. Pero ¿por qué sucedió este milagro? Primeramente usted dirá: sí, es porque el poder de Dios. Claro que sí, el poder de Dios siempre está dispuesto. El poder de Dios siempre está ahí para bendecirte. El poder de Dios está dispuesto para hacer los más grandes prodigios, señales y milagros. Pero ¿por qué sucedió este milagro? Por la fe en acción. Cuando ponemos nuestra fe en acción, entonces el poder de Dios nos toca. Si es una enfermedad, el poder de Dios viene sobre nuestro cuerpo y la enfermedad se va. Si nosotros ponemos fe en acción, si es algo financiero y ponemos nuestra fe en acción, Dios provee de una manera sobrenatural. ¿Ya? Se necesita de fe. Usted probablemente no tenga nada en su casa. Voy a contarle una anécdota que me viene a mi corazón en este momento y a mi mente acerca de una pareja de ministros. Él ya está en la presencia del Señor,
pero me contaba algo. Dice que en cierta ocasión estaban en una situación económica muy terrible, no tenían nada, absolutamente nada para comer, nada para echar en la olla. Y este varón le dice a su esposa, le dice: amor, pon la olla en la estufa con agua, porque vamos a hacer comida, vamos a hacer el almuerzo. La esposa lo miró y le dijo: mi amor, ¿cómo se te ocurre? Si es que no hay nada para hacer, no tenemos nada para preparar. Entonces le dice: no, vamos a hacerlo, vamos a obrar en acción, vamos a poner en acción nuestra fe y no, coloca ahí la olla con agua, que yo sé que Dios va a hacer un milagro. La mujer puso la olla con agua, apenas meneaba la cabeza. Ella era de un nivel de fe un poquito diferente a la de su esposo, meneaba la cabeza, pensaba, mi esposo se enloqueció, ella nos contaba, mi esposo se enloqueció, bueno, pues hagámoslo. Y puso la olla con agua, prendió la estufa y la puso ahí. Le dijo: amor, ya puse la olla, ¿y ahora qué? Dijo: espera, tranquila, Dios va a hacer algo. Y al ratico timbraron, y cuando abrieron la puerta, preguntaron a este varón, al ministro aquel, y le preguntaron entonces, le dijo: mire, es que aquí le traje. Y traían una bolsa llena de comida de mercado, y dentro de la bolsa había papa, había yuca, había plátano, había pollo, listo para preparar la comida, todo lo que ellos iban a hacer. ¿Por qué sucedió ese milagro? Por la fe en acción. He tenido el privilegio de ver muchos milagros de sanidad tremendos cuando le pido a la gente que haga algo. Hay personas que de pronto les duele una rodilla y yo ordeno en el nombre de Jesús que esa rodilla sea sanada. Le pido a la persona que mueva esa pierna y la rodilla instantáneamente es sanada. Cuando una persona de pronto tiene problemas visuales y le pido que oro por su vista y le digo: ahora lea, intente leer lo que usted no podía leer. Si no podía ver de lejos, intente leer algo de lejos. Y la persona lo hace mientras está intentando. Al principio a veces dice: no veo bien. Pero mientras está tratando de leer, la vista le es recobrada completamente. La visión es recobrada completamente. Y así muchos milagros he podido ver. Incluso personas que tienen tumores o cosas así. Entonces les digo: ahora tóquese. Y mientras se buscan, el tumor o lo que haya en su cuerpo desaparece instantáneamente. Así que los más grandes milagros suceden cuando tú y yo ponemos nuestra fe en acción. Aquí vemos el paralítico. Los 4 hombres obraron en fe, actuaron en fe, porque la fe sin obras está muerta. El paralítico también tenía fe para ser sanado, y cuando Jesús vio la fe de ellos, entonces obró un tremendo milagro, un milagro doble que fue salvación y sanidad en ese cuerpo. Queremos ver grandes milagros, pero esta es la manera de ver muchos milagros, cuando ponemos nuestra fe en acción. Tengo fe cada miércoles, cada viernes, cada domingo, que ordeno un milagro en su cuerpo. Creo que Dios va a hacer algo. Tengo fe. Tengo fe cuando me alisto para esta transmisión. Tengo fe cuando estudio la palabra para que usted sea bendecido con esta palabra. Tengo fe que hay alguien allí que está escuchando esta palabra y que la necesita. Tengo fe que usted está recibiendo la palabra de Dios. Hago muchas cosas. Oro, estudio la palabra, me preparo para esta transmisión, creyendo que usted va a estar allí. Eso se llama fe en acción. Cuando tú y yo accionamos nuestra fe, Dios hace que su poder venga sobre nosotros, se conecte con nuestra fe y ocurran milagros. Así que ese es el tiempo, ese es el momento. Yo no sé qué tengas, no sé qué enfermedad tengas en tu cuerpo, no sé qué situación adversa estés pasando, pero lo que sí sé es que Dios está vivo.
Lo que sí sé es que su palabra es la verdad. De lo que sí estoy completamente convencido es que el poder de Dios está aquí para sanar. En otra escritura, más bien en otro evangelio de este mismo texto, dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y yo sé que el poder de Dios está aquí para sanar, para liberar, para salvar, para dar libertad a los cautivos. El poder de Dios está aquí. Solamente Dios quiere que usted lo crea y que usted actúe en fe. Así que en este momento quiero prepararme para ver milagros en su cuerpo. En este momento quiero prepararme para ver cosas grandes en su vida. Es más, mira, a la distancia de donde estoy, creo que Dios está tocando cuerpos en este momento, está tocando vidas en este momento. A la distancia de donde estoy, yo creo que Dios está haciendo cosas grandes. Tengo fe que la palabra de Dios que se transmite cada miércoles, viernes y domingo, obra cosas maravillosas en su vida. ¿Ya? Entonces, simplemente se requiere de una pequeña acción para que Dios haga cosas en su vida. Le voy a mencionar por lo menos 3 casos y cerramos este tiempo de palabra, pero voy a hablarle por lo menos de 3 casos donde se requirió que los hombres pusieran o hicieran algo más bien para que vieran un milagro, que pusieran su fe en acción. Uno de ellos fue un ciego. Dice la palabra que este hombre llegó ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, quiero recobrar la vista, quiero que me sanes. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió barro, se lo untó en los ojos y luego le dijo: ve y te lavas en el estanque de Siloé. El paralítico pudo haber dicho, el ciego pudo haber dicho, bueno, pero es que aparte que soy ciego, usted me pone 2 bolas de barro en mis ojos y me dice, vaya y se lava en el estanque de Siloé. Imposible, no sé ni dónde queda. Pero él no se puso a decir nada, sino inmediatamente comenzó a dirigirse al estanque y tomó agua y comenzó a lavarse sus ojos. Y cuando terminó de lavarse sus ojos, dice que recuperó su visión completamente. Otro caso que podemos ver es acerca de la sanidad de 10 leprosos. Los leprosos comenzaron a gritar a distancia, a gritarle al Señor y a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: vayan y se presentan delante del sacerdote y presenten su ofrenda por su sanidad. Mientras iban caminando, dice la palabra, que fueron completamente sanados. Cuando Jesús desató la palabra, cuando Jesús les dijo, vayan y se presentan delante del sacerdote, ellos seguían leprosos, igual de leprosos como estaban. Ahora, ningún leproso podía llegar y presentarse delante del sumo sacerdote con lepra. Tenía que ir delante del sacerdote sano. El sacerdote lo revisaba y decía, sí, este hombre está completamente sano. Y hacía como el documento donde daba testimonio de que ese hombre sí estaba completamente sanado. El sumo sacerdote operaba en ese tiempo como si fuera un médico, actuaba como un médico, y él lo revisaba completamente y le decía, sí, verdaderamente está sano. Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Actúen en fe como si estuvieran sanos. Eso es lo que te quiero decir. Muchas veces hay un dolor en su cuerpo, pero actúe como si estuviera sano. Actúe como si estuviera bien. Así esté sintiendo el dolor más terrible, pero actúe como si no tuviera nada. Y eso fue lo que le dijo el Señor. Vayan ante el sumo sacerdote y presenten su ofrenda por su sanidad. Pero en ese momento todavía ellos no eran sanos. Estaban igualmente leprosos hasta ese momento. Pero mientras actuaban en fe, mientras iban caminando y mientras estaban obedeciendo la palabra que Jesús les había dado, fueron completamente sanados. Otro caso que nosotros podemos ver es la mujer que tenía flujo de sangre allí en Marcos capítulo 5. Dice la palabra que esta mujer llevaba con flujo de sangre por mucho tiempo. Ya llevaba 12 años con flujo de sangre. Pero ella se dijo dentro de sí misma,
Yo sé que si tan solo toco el borde del manto del Señor Jesús, voy a ser sana. Y así fue, dice la palabra, que se abrió paso en medio de la multitud. Eso se llama fe en acción. Se abrió paso en medio de la multitud, llegó donde estaba el Señor Jesús y tocó su manto. Eso se llama acción. Operar en fe, actuar en fe. Tocó su manto e inmediatamente la enfermedad se fue. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana. Podría hablarle de muchos casos. Muchos están esperando es que el ministro ponga sus manos sobre él, sobre el enfermo, para ser completamente sanos. Pero se requiere muchas veces que nosotros pongamos nuestra fe en acción. La Biblia habla de imposición de manos, pero hay milagros que los podemos recibir aún incluso sin que un ministro nos imponga manos. En ese momento es imposible para mí poner manos sobre los enfermos. Es imposible porque desde aquí no puedo. Yo desato la palabra, yo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que ocurra un milagro sobre su cuerpo. Yo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que haya un milagro financiero. Pido al Señor que haya milagros en su casa. Pero aquí juega un papel muy importante su fe en acción. Y en esta noche los milagros van a suceder así. En esta noche las sanidades van a suceder de esa manera. A medida que usted va poniendo su fe en acción. Yo voy a ordenar el milagro. Voy a decretar la sanidad. Voy a decretar el milagro financiero. Pero usted va a poner en fe su acción. O más bien, su fe en acción. Va a poner en fe su acción. Y a medida que usted actúa en la palabra, los milagros suceden. Vamos a orar por esta palabra que hemos recibido en esta noche. Estoy seguro que Dios nos ha hablado. Estoy convencido que el Señor nos ha hablado. Quiero contarles algo. Y creo que ya se lo compartí a ustedes, pero una vez más lo quiero compartir. Y es que muchas personas han recibido milagros financieros después de que hemos orado, hemos pedido al Señor que obre un milagro financiero. Y he recibido de parte del Señor para que usted vaya al cajero, pase su tarjeta y digite su clave. Y cuando usted pasa su tarjeta al cajero, el Señor obra un milagro. Y dineros han sido puestos en su cuenta, dineros que usted no sabe ni siquiera de dónde vienen. Ese milagro yo lo he escuchado. Incluso en cierta ocasión escuché acerca de un ministro que oró para que hubiesen milagros financieros y le pidió a la gente que abriera su billetera. Y cuando abrieron su billetera, había sido puesto dinero en sus billeteras. ¿Será esto posible? ¡Claro! Si el Señor crea huesos que no estaban ahí, si crea órganos en el cuerpo que no estaban ahí, ¿por qué no puede crear billetes? Para Él no es imposible. ¿Será imposible que Dios ponga o haga que sean consignados dineros en sus cuentas? No es imposible. Es imposible que Dios opere milagros financieros donde lo llamen a usted del banco y le digan: es que su cuenta ya fue saldada, usted no debe nada. Y escuché un testimonio sorprendente que se lo quiero compartir instantáneamente. En una ocasión, Dios me permitió ir a una congregación a predicar. Ya había terminado de predicar, ya había entregado el micrófono y de pronto me vino una palabra de parte del Señor. Y le dije a la pastora, que era la que estaba coordinando el culto, y le dije: mira, ¿me puedes prestar un momentico el milagro, el micrófono, que quiero contar algo, una palabra que el Señor me dio para alguien? Entonces la pastora me dice: bueno, listo, pastor, y me pasa el micrófono. Y cuando recibo el micrófono, entonces Dios me da más claridad, me da exactamente la palabra para una persona, y llamo a esa persona y le digo: mira, Señor me muestra que tú eres una persona muy generosa, y Dios me muestra
que vas a recibir dineros de donde tú no te imaginas, que Dios prontamente va a hacer un milagro financiero en tu casa y vas a recibir unos dineros de donde tú ni te imaginas. Entregué el micrófono, eso quedó así. Y hace poco estuve hablando, llamé a los pastores para preguntarle cómo estaban y recibí un testimonio acerca de esa palabra. Me decía la pastora que estaba hablando con esta mujer antes de que comenzara toda esta situación de esta pandemia aquí en Colombia. Y dice que estaban ahí sentadas en una cafetería y ella le comentaba a la pastora, le decía, yo no sé qué voy a hacer porque necesito 500,000 pesos para poder pagar la cuota del banco y no los tengo. Y no sé a quién decirle para que me los preste porque necesito pagar esa cuota. Entonces, en ese momento le entra una llamada y le dijeron, es que nosotros estamos cerca a su casa, somos del banco tal y la estamos buscando, necesitamos hablar con usted. Entonces ella le dijo, mire, estoy ubicada en tal panadería, lleguen ahí. Llegaron a la panadería, se sentaron ahí y le dije, mire señora, lo que pasa es que usted ha sido tan cumplida con sus pagos, usted ha sido tan juiciosa que nos pusimos a mirar y nos dimos cuenta que usted tiene un saldo a favor, que usted tiene algo a favor. Simplemente queremos que usted firme acá y ya ese dinero ya está consignado en su cuenta. Solamente firme y vaya a retirar el dinero. Ella se quedó mirando y cuando vio el papel decía que tenía 6,7 millones pesos. La mujer quedó sorprendida, miraba a la pastora, no sabía si llorar, reír o quién sabe qué hacer. Pero déjeme decirle que Dios puede hacer eso. Milagros como esos suceden constantemente cuando nosotros podemos creerle a Dios y ponemos en fe, la fe en acción, ponemos nuestra fe en la palabra y actuamos en la palabra. Dios hace cosas sorprendentes. Quería testificarte acerca de esto. Yo he visto milagros financieros. Yo he visto durante mi vida de cristiano, he visto algunos milagros financieros y he visto mucha gente ver cosas tremendas de parte del Señor. Así que usted lo puede recibir. Usted puede recibir un milagro en este momento, pero necesita actuar en fe. Vamos a orar por esta palabra. Y después de que ore por esta palabra, quiero que nos cuente por qué quiere que oremos. Si está enfermo, si tiene una situación económica bien complicada, una situación familiar, vamos a orar. Pero es necesario que pongas tu fe en acción. Padre, quiero darte gracias. En el nombre de Jesús. Te honro, te glorifico y te exalto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra, Señor, y divide el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Y yo sé que tu palabra, Señor Padre, ha sido una espada que ha atravesado, Señor, que ha penetrado profundamente en cada corazón, esa palabra que hemos compartido en esta noche. Yo quiero pedirte, Señor, que mientras vamos orando, Señor, y mientras tus hijos, Señor, y todo aquel que está mirando esta transmisión, pone su fe en acción, Señor, sucedan los más grandes milagros, Señor, en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido que la palabra de Dios no vuelva vacía, Señor. Te pido, Señor, que las señales que siguen en la palabra se hagan obrados, Señor, en este momento. A medida, Señor Padre, que oramos, Padre, decretamos la palabra, Señor, sobre cada hombre y cada mujer, milagros suceden en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a decretar un milagro sobre el papá de nuestra hermana Yolima Prado. Él está muy delicado de salud y tiene una infección urinaria. Así que vamos a decretar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si el papá de Yolima está mirando la transmisión,
quiero que haga una acción y es poner su mano en la parte trasera, aquí en la parte de atrás de la espalda, como en los riñones, porque el Señor va a obrar un milagro en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por nuestra hermana Yolima, oro por su familia, pero especialmente oro por el papá de nuestra hermana Yolima. Y ahora, en el nombre de Jesús, paralizo esa enfermedad, la dejo inoperante en el nombre de Jesucristo. Y le ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret que se vaya esa enfermedad. Toda infección urinaria desaparece. Riñones, escuchen la palabra del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret les ordeno, riñones, se sanan en el nombre de Jesús. Y la infección urinaria desaparece en el nombre de Jesús. El dolor desaparece. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que eres completamente sano por el poder de la palabra. Si ya fuiste sano, si ya sabes, sientes en tu cuerpo que ya fuiste sano, el dolor se te fue y lo que tenías se fue, a no saber. Porque queremos recibir el reporte de ese milagro para testimonio a todos los que estamos viendo esta transmisión y para testimonio para que la fe se incremente en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Mónica Fierro nos pide que oremos por sus ganglios que se le inflamaron en su cuello. Por favor, mi hermana, póngase la mano aquí en su cuello. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a sus ganglios, se normalizan en el nombre de Jesucristo. El Señor me dice que haga otra acción. Aparte que tiene su mano acá, pase saliva mientras ordeno que la palabra del Señor obre en su cuerpo, mientras ordeno un milagro en su cuerpo. Ahora, ganglios, en el nombre de Jesús de Nazaret les hablo y les ordeno que se sanen ahora mismo, se desinflaman. Ya, se desinflaman. En el nombre de Jesucristo. Y decreto un milagro sobre su cuerpo. Ya eres sana por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias. Hay una persona que viene presentando dolor en esta parte. Yo quiero que usted haga esto a medida que voy decretando la palabra. Usted haga este movimiento. Ahora, en el nombre de Jesús, se sana. Ese dolor desaparece en el nombre de Jesucristo. Todo lo que está allí obrando, todo ese dolor que hay en su brazo desaparece. Veo por el Espíritu que hay una persona que tiene un fuerte dolor en su brazo. Casi no puede levantar el brazo. Ahora comienza a levantarlo lentamente, no vaya a hacerlo de manera brusca. Levanta su brazo y en el nombre de Jesús de Nazaret ordeno un milagro. Levántelo. En el nombre de Jesucristo. Sea sano por el poder de la palabra. Sea sano en el nombre de Jesús. Por su llaga usted ha sido curado. Si ya fue sano, háganos saber en el nombre de Jesús que ya recibió un milagro. Hay una persona que tiene dolor como en sus coyunturas. Ahora comienza a hacer esto y si es en sus rodillas. 3 personas tienen problema en las rodillas. Ahora mismo, póngase sobre sus pies, si lo puede hacer, y comience a mover sus piernas de esta manera y en el nombre de Jesús sea sano. Reciba su milagro en el nombre de Jesús. Rodillas se sanan ahora mismo. Brazos se sanan en el nombre de Jesús. Coyunturas ahora mismo en el nombre de Jesús. Comienza a hacer esto. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret sea sano por el poder de la palabra. Gracias, Señor. 2 personas tienen un dolor de cabeza fuerte, como en esta parte, muy fuerte. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno sanidad. Ahora mismo, ponga su mano sobre usted. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, torrente sanguíneo se normaliza en el nombre de Jesús. Comienza a circular normalmente. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, el dolor de cabeza desaparece por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias. Háganos saber, desatado, una palabra sobre su cuerpo, porque el Señor me mostraba algunas palabras de ciencia sobre situaciones que estaba usted viviendo en su cuerpo. Así que yo sé que el Señor ya obró un milagro. Háganos saber. Abel Villana nos pide que oremos por su esposa que tiene
un dolor de cuello, claro que sí, y nos pide que oremos ya, bien, por un dolor de cabeza, pero ya oramos porque el Señor me mostró que había una persona o 3 personas con dolor de cabeza. Usted ya ha sido curado, cuéntenos, y oremos por nuestra hermana, la esposa de Abel Villada. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero que haga este movimiento, así, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuello, te sanas, en el nombre de Jesucristo. No tiene poder este dolor. Ahora mismo, te sanas. Suave el movimiento, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, cuello es completamente curado por tu llaga, mi Señor Jesús. Ella ha sido curada en el nombre de Jesucristo. Ese dolor, Señor, me muestra que ese dolor está desapareciendo. Señor, me muestra que el dolor se está yendo completamente y ya ese dolor no está, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le decía, cuéntenos de lo que el Señor ya hizo, porque estoy seguro que los milagros más tremendos suceden y suceden instantáneamente cuando ponemos nuestra fe en acción. Jessica Ospina nos pide que oremos por su mamá. Dice que su mamá tiene un tumor en la tiroides, así que en el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a decretar un milagro sobre la mamá de Jessica. Tumor, en el nombre de Jesús de Nazaret le hablo. Quiero que ponga su mano allí, en esta parte, en el nombre de Jesús. Póngala de esta manera. Póngala con fe. Y en el nombre de Jesús, tumor, desapareces. Por completo desapareces. No tienes por qué estar más en ese cuerpo, en el nombre de Jesús. La tiroides se sana, el tumor desaparece y en el nombre de Jesús ha sido sana por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que por tu llaga hemos sido curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por esta noche donde Dios ha venido operando grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales. Recuerde que siempre que usted y yo actuamos en la palabra, siempre que usted y yo le creemos al Señor y actuamos de acuerdo a la palabra que hemos recibido, siempre vamos a recibir milagros. No hay nada imposible para Dios. Voy a ordenar que milagros financieros ocurran en su vida, en su casa, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de pobreza, de ruina, de escasez, de miseria, y lo he hecho fuera de las casas de aquellas personas que están viendo la transmisión. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesús, activo ángeles para que traigan recursos financieros, finanzas sobrenaturales a las casas de cada uno de los hermanos en el nombre de Jesucristo. Que sean consignados dineros en las cuentas, que deudas sean canceladas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en el nombre de Jesús dineros sean consignados en las cuentas. Llamadas de personas con deseos de bendecir a estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tu palabra dice, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron te llamarán a ti, correrán a ti por causa de Jehová. Así en el nombre de Jesús, decreto que hombres y mujeres van a estar llamando a algunas de esas personas para decirle, mire, quiero bendecirlo con estos recursos, con esta bendición, quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Declaro ahora mismo en el nombre de Jesús milagros y más milagros financieros en el nombre de Jesucristo. Michael Rivera nos pide que oremos por la familia y dice que oremos también por su mamá para que se le quite el malestar y el dolor de huesos. Aún quiere que oremos también por su mascota, que se encuentra también, me imagino que está enferma también. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret
Padre, gracias por la vida de Michael, de su casa, de su familia. Toda enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo dolor, todo malestar en los huesos en el nombre de Jesús sale en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oro por la mamá, Señor, de este varón en el nombre de Jesús y decreto bendición, decreto sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, también oro, Señor, por la mascota, Señor, para que sea sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú también tienes cuidado, Señor, de tu creación. Así que en el nombre de Jesús decreto sanidad. Gracias. Gracias, Señor. Señor, quiero levantar oración, Señor, por toda la familia pastoral, Señor, de Michael Rivera, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, gracias, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Padre, decreto, Señor, que hay milagros en cada vida, en cada cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Que la enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret y que vidas son bendecidas por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Queremos, como le decía, que nos cuente los testimonios de lo que el Señor ha venido actuando, de lo que el Señor ha venido obrando en su cuerpo. Si no alcanza a contarnos en este momento de transmisión los testimonios, por favor, escriba. Háganos saber, cuéntenos lo que el Señor hizo, porque su fe su testimonio, nos anima a continuar adelante. Su testimonio anima y activa nuestra fe aún más y activa la fe de aquellas personas que nos están viendo para que tengan la expectativa para seguir recibiendo milagros de parte del Señor. Así que cuéntenos lo que el Señor ha hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todas sus maravillas, por todos sus prodigios. Gracias. Padre, yo quiero orar por la petición de nuestra hermana Clara, para que el Señor coloque un buen administrador en este conjunto, Señor, donde ella vive. Yo te pido, Señor, que pongas en el corazón, Señor, de las personas que lo tienen que elegir, Señor, pongas en el corazón el hombre o la mujer que va a administrar en este conjunto, para que sea un hombre honesto, una mujer honesta, una persona responsable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu obra. Gloria a Dios. Mientras usted nos cuenta qué es lo que el Señor ha obrado en su cuerpo, quiero invitarlo para el día domingo a las 9 de la mañana. Tendremos nuestro servicio familiar. No se lo puede perder, porque Dios quiere seguir entregándonos una palabra fresca, una palabra que nos levante, que nos fortalezca. Así que usted no puede perderse el servicio del domingo, que va a estar maravilloso. 9 de la mañana, nuestro servicio familiar. Dios le bendiga. Voy a contar 1 o 2 testimonios de lo que el Señor ha hecho y damos por terminado este tiempo de transmisión. Nuestra hermana Ángela nos cuenta que su hija fue sanada de parálisis cerebral. Tremendo milagro el que el Señor obró en el cuerpo de la niña, de la hermana Ángela, quien nos testifica que ella fue completamente sanada de parálisis cerebral. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios obra milagros impresionantes. Quizás habían dicho acerca de la hija de nuestra hermana Ángela que no había ninguna salida, que la niña iba a quedar completamente enferma o que iba a estar así, pero Dios obró un milagro tremendo. Nuestro hermano Abel nos testifica, a nuestro hermano Abel Villada también nos está contando acerca de que debía 4 cuotas en el banco y ya las pudo pagar. El Señor le dio los recursos financieros
para que él pudiera pagar estas 4 cuotas. Así que el Señor obra milagros y prodigios y señales acerca de todo lo que él dijo en su palabra. Él dijo que nos proveería, que él es nuestro proveedor, y así lo hace continuamente. Honramos a Dios y glorificamos a Dios por ese milagro financiero que hizo en la vida de nuestro hermano Abel Villaga. Mis hermanos, ha sido un tiempo maravilloso. Aquellas personas que nos acompañaron en esta transmisión, ha sido un tiempo precioso, ha sido un tiempo de bendición. Bendigo y honro el nombre del Señor por este tiempo. Exalto el nombre del Señor por este tiempo que el Señor nos permitió. Y vamos a darle gracias y terminamos este tiempo. Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que estuvo ahí atenta, recibiendo la palabra de vida. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que recibió un milagro, Señor, en su cuerpo, un milagro familiar, un milagro financiero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, por tu obrar, por tu poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo, Señor, a cada vida, Señor, y declaro una noche en bendición, una noche con tu cobertura, Señor, en el nombre de Jesús. Así que el Señor les bendiga grandemente, que sea Dios llenando cada día sus vidas de su presencia y de su gloria. Dios bendiga poderosamente.